Bienvenidos a Enfoque Semanal, el programa de Sintraem Pereira. El día de hoy hablaremos sobre el balance electoral que está realizando las organizaciones sociales a propósito de la elección de senadores y representantes a la Cámara. Además, informaremos sobre la conmemoración que realizó Sintraem del Día de la Mujer a todas las trabajadoras de las diferentes empresas de los servicios públicos en Pereira. Posteriormente hablaremos sobre la invitación que tenemos para el Ecoforo en la región de Risaralda y allí esperamos que muchas personas participen por la defensa del agua y la empresa Aguas y Aguas. Finalmente daremos nuestros tips de servicios públicos domiciliarios y en esta ocasión Juan Carlos Cardona nos explicará cuáles son los electrodomésticos que consumen mucha más energía en nuestro hogar. Bienvenidos. En Colombia se ha reducido la importancia de la democracia a la democracia representativa. Es decir, los colombianos delegamos nuestra autonomía, nuestro poder en nuestros representantes, en las personas por las cuales votamos, para que ellos decidan por el pueblo colombiano. En tanto ellos deciden, no nos consultan. ¿Por qué? Porque ellos se toman el poder y no vuelven a acudir a las bases que votaron por ellos. En esas decisiones venden nuestra agua, venden nuestros páramos, talan nuestros bosques, ferian todo el patrimonio público de las regiones sin que haya mayor control social. La democracia tiene que ser participativa, no solo representativa. La democracia debe permitir que las y los colombianos podamos definir cuál es el rumbo, el futuro que va a tomar Colombia. En ese sentido, preocupa el reacomodamiento de fuerzas reaccionarias, incluso el fortalecimiento nuevamente de las expresiones del fascismo representadas por Álvaro Uribe Vélez y el Puro Centro Democrático. Este partido tiene fichas importantes en el Congreso con una representatividad ilegítima porque hay muchos procesos en contra de ellos debido a la presencia de paramilitarismo dentro del proyecto que ellos encarnan. Es así como vemos que en el periodo presidencial de Uribe, varios de los congresistas fueron juzgados, incluso condenados por sus vínculos, sus nexos con el narcotráfico y los paramilitares. Preocupa que se vuelvan a repetir escenarios como los falsos positivos, preocupan las chuzadas y las interceptaciones a la oposición política y a los medios de comunicación alternativos, preocupa que el fascismo siga atentando contra las libertades democráticas de las y los colombianos y por ello queremos hacer el día de hoy un balance sobre el proceso electoral al Senado y a la Cámara de Representantes. Veamos una entrevista con un comunicador alternativo de la región, líder social, para saber cuáles son sus opiniones frente a este proceso. El proceso electoral que acaba de surtir los colombianos, donde se eligieron senadores y también representantes a las cámaras, le interesa a todos los colombianos, porque todos participamos, ya fuera votando o absteniéndonos, votando por candidatos o anulando el voto o votando en blanco. De una u otra manera, todos participamos de este proceso, así fuera simplemente hablando de él. Por ello, para conversar de este tema y hacer un análisis de cómo quedó la región con este proceso electoral, nos encontramos acompañados de Julián Albarán, quien es el coordinador para el eje cafetero del periódico Periferia y además integrante del Congreso de los Pueblos, una de las plataformas de reagrupamiento a nivel nacional de los sectores populares, sociales y revolucionarios en Colombia. Julián, bienvenido a Enfoque Semanal. Buenas tardes, Luisa, muchas gracias por la invitación al programa Enfoque Semanal, por darnos la oportunidad de expresar algunos puntos de vista frente a lo que fueron los resultados de las elecciones de este domingo. Bueno, Julián, a nosotros nos interesa en estos momentos conocer tu opinión frente al balance que se pueda hacer en la región de este proceso electoral. A ver, en la región lo primero que tenemos que decir es que vuelven y ganan las clases tradicionales, por un lado los partidos que están agrupados en la Unidad Nacional, una significativa votación también por el partido de Uribe, el centro que llaman democrático, pero debemos poner en comillas y resaltado, y que son clases que han ejercido el poder de una manera gamonal, que se han comportado como los hacendados en estas tierras, que
siguen haciendo uso del clientelismo, la compraventa de votos y la utilización de los medios de comunicación como una manera de catapultarse, de ponerse por encima de los intereses de la gente y lograr el voto de las mayorías que tristemente siguen respaldando a los políticos que sabemos corruptos, que sabemos ladrones, que sabemos con vínculos con el paramilitarismo y aún así siguen votando por ellos. Bueno, desafortunadamente el avance de las clases dominantes también implica al mismo tiempo el retroceso de los sectores democráticos que se ve reflejado en todo el país y obvio Risaralda no fue la excepción. ¿Qué hubiéramos podido hacer mejor para que estos candidatos democráticos alternativos hubieran podido escalar peldaños en el Senado, en la Cámara de Representantes? Sí, yo pienso que ahí tenemos que irnos un poco como a mirar también el papel que vienen jugando los medios. Desde hace rato, digamos, en la campaña, uno percibió que los medios de comunicación empezaron a generar una imagen de Uribe como la real oposición al gobierno de Santos, cuando todos sabemos, o por lo menos desde el campo popular lo creemos así, lo consideramos así, que si bien puedan existir diferencias ideológicas y políticas de lo que representa Uribe y de lo que representa Santos, en últimas hacen parte de una misma clase oligarca, ¿sí?, que está en función del capital transnacional, financiero y mafioso, y entonces los medios lo que generan es, no, vea, si usted está en desacuerdo con Santos, pues vote por Uribe, o si está en desacuerdo con Uribe, vote por Santos. Y en ese sentido, los proyectos alternativos desde la izquierda, y hay que hablar aquí concretamente del Polo Democrático, algunos sectores de la Alianza Verde, no logran aún ser, digamos, la posibilidad real, la alternativa real para mucha gente que también de alguna manera manifiesta su descontento con la izquierda parlamentaria, con el voto en blanco, o no votando porque consideran que estas agrupaciones, Polo y Alianza Verde o algún sector de la Alianza Verde, no han dado los pasos suficientes en una convergencia, en una confluencia mayor que permita a la izquierda ser una opción real de poder de una manera unificada, conjunta y como un proyecto realmente alternativo y serio para el país. En Pereira hemos tenido agua y bosque durante 150 años, pero pueden acabarse. Sin bosque no hay agua, sin agua no hay vida, ni ciudad ni futuro. Cuídalo, para que el agua sea buena y abundante los próximos 150 años y mucho más. Aguas y Aguas de Pereira, responsables del futuro. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina, para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía, por una Pereira más limpia. ¿Qué consecuencias puede traer para el movimiento social, para el movimiento democrático y para el movimiento revolucionario que Uribe esté como congresista y que tenga todo este equipo de 20 senadores junto a su programa? Sí, sin duda es un escenario muy complejo el que estamos transitando. Digamos, la llegada de Uribe y todo su séquito, que incluso muchos ni siquiera conocemos esos otros 20, cómo es que se llama, quiénes son, implica una real amenaza para las posibilidades de un verdadero proceso de paz en el país. ¿En qué sentido? O sea, Uribe llega allí a defender los intereses de sectores militares que hoy se sienten incómodos con el gobierno de Santos porque ven amenazado su fuero militar, porque ven amenazada su tranquilidad, ¿cierto?, su impunidad. Llega allí a representar los intereses de un paramilitarismo que él ayudó a catapultar, que él sigue sosteniendo y que van perfilando como un paramilitarismo que hay que mantener, que hay que sacar adelante, porque lo que también se ha venido dando, digamos, por nuestra esquina, es el resurgimiento, una recuperación del movimiento social que le apunta a un nuevo proyecto de país, y en ese sentido pues el paramilitarismo seguramente lo pretenden poner a jugar de nuevo para las masacres, para el asesinato, para las desapariciones, porque lo que hay que decir aquí, y en eso se encontrarán Uribe y Santos en un momento, su interés es impedir que las clases populares lleguemos a hacer uso del poder para las mismas clases populares. Bueno, Julián, ante todo este panorama, toda esta perspectiva, entonces,
¿Desde qué escenario se tiene que seguir moviendo la oposición, la verdadera oposición, que son los sectores sociales, populares, democráticos, alternativos? ¿Desde qué escenario se tienen que mover ahora? Bueno, yo empiezo por señalar que un elemento que tampoco se nos puede escapar, y es que si bien el panorama es muy complejo en lo parlamentario, como quedaron las fuerzas de las clases dominantes, y lo reducido que sigue siendo el escenario para, digamos, los parlamentarios desde las opciones alternativas, hay que mirar que algunas de las personas que hoy llegan a este escenario parlamentario, sin duda alguna también van a llegar a incomodar a Uribe. Es el caso concreto de Iván Cepeda, que sabemos va a jugar un papel fundamental en desenmascarar lo que este criminal ha hecho como presidente, como gobernador de Antioquia y como político en toda su trayectoria. Es el caso del compañero Alberto Castilla, que con relación a lo que la compañera nos está diciendo, viene del movimiento social, sigue ligado al movimiento social y, como él mismo lo ha manifestado en diversos momentos, va a seguir siendo un instrumento del movimiento social. Entonces, en ese sentido, pienso que desde los sectores populares, desde la izquierda en su conjunto, el acento hay que seguirlo haciendo en la movilización, en la construcción y en la organización por la base y en la construcción de propuestas y alternativas reales, y es allí donde nosotros decimos, no es el escenario parlamentario el fin, sino un instrumento, un medio de ese movimiento popular que tiene que ir ganando en cohesión social y política, y entendiendo lo político no solamente como el escenario parlamentario, sino entendiendo lo político como que esas luchas de las madres comunitarias, de los estudiantes, del sector agrario, no se quedan en reivindicaciones nada más sectoriales, sino que le apuestan a una propuesta de país integral. Entonces, si la movilización social, si la organización de las bases está conjugada con el papel que puedan jugar algunos parlamentarios de denuncia, de visibilización de las problemáticas y de impulso a las propuestas construidas desde el mismo movimiento social, seguramente el panorama para la izquierda y para el movimiento popular va a ir cambiando. Bueno, finalmente, Julián, ¿qué reflexión podemos hacer a partir de este escenario electoral que nos deja el Senado y la Cámara de Representantes? Bueno, la reflexión yo creo que es que pues, hay mucho aún por trabajar desde la izquierda, desde los movimientos sociales, que hay que superar la dispersión, hay que superar las actitudes sectarias, hegemonistas que mantenemos. Un amigo hoy me ponía por ahí un comentario y decía algo así: solamente cuando la izquierda cambie esa condición ambidiestra que tiene, ¿sí?, de comportarnos a veces más rapaces entre nosotros mismos que con el mismo enemigo de clase, solamente ahí podremos ser una opción real de poder. Entonces, en la medida que nosotros demos pasos significativos, reales, de unidad desde el campo popular, y no una unidad retórica, sino una unidad que vaya ganando en lo programático, en acercamientos desde lo ideológico, en una unidad que se base en principios y no en intereses grupistas o intereses pragmáticos, en esa misma medida que avancemos en esa unidad, va a avanzar un proceso de transformación real para Colombia. Pereira le conmemoró a todas las mujeres trabajadoras de las empresas de servicios públicos el Día Internacional de la Mujer. Se hizo un gran evento donde se hizo una exposición a cargo de la Escuela Sindical y Popular Ignacio Torres Giraldo con la profesora Susana Triana, hablando de las mujeres invisibles, mujeres que a través de toda la historia colombiana han participado de procesos de cambio, de transformación social y que sin embargo no aparecen ni en los libros de texto ni en la historia oficial. Esta conmemoración fue muy importante, además porque hay unas cifras preocupantes en materia laboral para todas las mujeres al año 2003. En tal sentido, la Escuela Nacional Sindical habla que para finales del 2013 la tasa global de participación para los hombres fue de 75,7% y para las mujeres fue tan solo del 54,6%, mientras que la tasa de ocupación fue de 71,2% y de 48,5% respectivamente para las mujeres. Esto significa, de acuerdo a lo que informa la Escuela Nacional, que de 18,5 millones de mujeres que presionaron el mercado laboral, únicamente 9 millones lograron emplearse, mientras que en el caso de los hombres lograron emplearse 12,7 millones. A esto se suma que del porcentaje de los hombres y mujeres inactivos,
57,8% de estos hombres que no lograron ocuparse se dedicaron principalmente a estudiar, mientras que el 58,1% de las mujeres que estaban inactivas se dedicó a los oficios del hogar. Estas cifras nos preocupan y por ello este evento, junto con los demás que están organizando las diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales de región, por ejemplo, como la que realiza la Central Unitaria de Trabajadores con un evento, una marcha de antorchas que se programó el viernes 14 de marzo, es muy importante para todo el proceso social porque ningún proceso de transformación, de cambio, es posible sin la participación de las mujeres. Para todas las mujeres, para todas nuestras compañeras, una vez más, feliz Día Internacional de la Mujer. Una de las propuestas de responsabilidad social de la empresa de energía de Pereira es el Club Mujeres de la Energía, a través de su proyecto de economía familiar. Nuestro objetivo principal es brindarle a las madres, en su mayoría cabeza de hogar, como una oportunidad. Esto es un proyecto de vida para que ellas tengan la opción de aportar ingresos a su casa. Y no solo eso, sino que acá no se les niega la oportunidad de que, o sea, no tienen excusa para venir. Pueden traer sus hijos, incluso algunas han llegado a traer a sus esposos y comparten este espacio con ellos. Protegiendo nuestros recursos naturales, garantizamos un mejor futuro. Pero, ¿cómo protegemos el agua? El agua nace en el bosque y protegiéndolo tendremos agua, vida, ciudad y futuro, otros 150 años y más. Aguas y Aguas de Pereira, responsables del futuro. Una de las tareas en las cuales participa Sintraemdes es en la defensa del agua como un derecho fundamental de las y los colombianos. Por ello, Sintraemdes se ha involucrado en una iniciativa muy importante que es el Ecoforo por el Agua. Esta iniciativa está promovida por varias organizaciones sociales y para hablar de ello nos encontramos con dos de los promotores de este importante evento ambientalista popular. Nos encontramos a este lado con Mario Acevedo, uno de los promotores, y a mi otro lado Humberto Gutiérrez. Con ellos dos vamos a desarrollar esta importante temática. Don Humberto, bienvenido a Enfoque Semanal. Bien, muchas gracias por la invitación. Usted también, Mario, bienvenido a este programa. Le agradecemos profundamente la invitación a este programa. Bueno, Mario, cuéntenos por favor ustedes qué esperan de esta iniciativa, de este Ecoforo por el Agua. Bueno, nosotros lo que estamos buscando fundamentalmente es como articular todas las denuncias y a la vez todos los trabajos sociales que están haciendo alrededor de la problemática ambiental. Ahora, para evitar toda esa dispersión en varias organizaciones y en varios propósitos, nosotros lo que estamos buscando es articular un solo propósito, una sola organización, un solo centro que nos permita precisamente presentar programas y proyectos y planes de trabajo y de gobernabilidad en relación con el tema. Qué bueno, qué interesante, ojalá logren esta meta. Pero entonces hablemos de los antecedentes. Don Humberto, ¿cómo llegaron a la realización ustedes de toda la serie de programaciones, de agenda que tienen para llegar a este Ecoforo? Bueno, muchas gracias, una pregunta pues muy pertinente. Esto se llevó a cabo precisamente por los rumores muy profundos y muy asideros de la posible privatización de la empresa Aguas y Aguas de Pereira, del cual pues dimos dos debates en la asamblea fundamentalmente departamental frente a eso y se logró que esa asamblea programara la llegada de la Comisión Sexta del Senado para discutir este tema. Y a raíz de eso pues comenzamos hace 6 meses ese trabajo y hemos logrado la articulación de unas 15 a 20 organizaciones ambientales, sociales y sindicales que están muy interesadas en continuar con este trabajo y porque estamos profundamente convencidos de que el agua es un derecho vital que todos los pereiranos y todos los risaraldenses y todos los colombianos tenemos que defender a cualquier precio. Bueno, ¿y el Ecoforo cuándo lo van a realizar y en dónde? El Ecoforo se realizará el 20 de este mes, marzo, en el auditorio
ROA de la Universidad Tecnológica de 8 a 2 de la tarde. Bueno, entonces les hacemos esa cordial invitación a todos los que les interese defender el agua como un patrimonio público, como un derecho fundamental, a los que no quieran que las empresas de aguas y aguas se privaticen ni se acaben, todos los riegos comunitarios, todos los acueductos que tienen las comunidades, pues entonces quedan cordialmente invitados al auditorio Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica el 20 de marzo desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, como acaba de decirnos el compañero Humberto. Bueno, muchísimas gracias a nuestros dos invitados por haber estado con nosotros presentes en Enfoque Semanal. Esperamos contar con ustedes en una próxima emisión. Dentro de nuestros hogares tenemos varios electrodomésticos, equipos que utilizamos y que no sabemos exactamente cuánto es lo que consumen en energía, y por eso nos llega la factura algunas veces alta, algunas veces bajita, pero no tenemos una forma de regular cuáles de esos equipos son los que están consumiendo más. Por ello, el día de hoy en los tips que les vamos a dar en servicios públicos domiciliarios con Juan Carlos Cardona, fiscal de Sintraem de Subdirectiva Pereira y además directivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT Risaralda, queremos que ustedes conozcan cada uno de esos electrodomésticos que hay en el hogar, cuánto es lo que consume y cuál es su equivalente. Juan Carlos, nuevamente bienvenido a Enfoque Semanal. Muchas gracias a Enfoque Semanal y a Sintraem por esta nueva oportunidad. Bueno, hablemos por favor de estos electrodomésticos que son cotidianos en los hogares. Por ejemplo, el televisor, ¿cuánto es lo que consume en vatios y cuál es su equivalente si estuviéramos hablando del consumo de una bombilla tradicional? Bueno, pues aclarar que la semana pasada tuvimos la oportunidad de explicarle a los usuarios realmente cómo se factura el consumo de energía, y es en kilovatio hora. Como le explicamos, un kilovatio hora es lo que dura un bombillo tradicional de 100 vatios prendido 10 horas. A partir de este equivalente es que vamos a hablar sobre los otros electrodomésticos respecto a su consumo y al equivalente en bombillos tradicionales encendidos. Bueno, entonces el televisor en concreto, ¿eso cuánto consume? Bueno, un televisor en concreto consume 100 vatios, que llamamos vatio, y ese equivalente en bombillo tradicional es un bombillo tradicional. ¿Qué quiere decir? Que yo tener el televisor encendido una hora, ¿sí?, estaría consumiendo 100 vatios lo que consume un bombillo tradicional. El equipo de sonido, un equipo que muy utilizado en los hogares ya, pues también tiene de promedio el consumo de 100 vatios y el equivalente a un bombillo tradicional, bombillo de 100 vatios prendido en una hora. Otro electrodoméstico es el computador. El computador es un equipo que hoy día en casi todos los hogares tienen su computador, pero muchas veces lo encienden todo el día y no tienen el conocimiento de lo que puede generar. Pues tener una hora encendido el computador es como tener 3 bombillos tradicionales prendidos en esa hora, o sea, un consumo de 300 vatios por hora. El bombillo ahorrador, pues muy de moda está que estamos cambiando los bombillos tradicionales por bombillo ahorrador, es verdad. Hoy día podemos ahorrar el 80% menos. Entonces, un bombillo ahorrador promedio entre 23 vatios, pues tener ese bombillo prendido en una hora es como tener 0.23 bombillos, o sea, mucho menos que un bombillo tradicional. El consumo está por alrededor del 80% menos, con un bombillo ahorrador tradicional. La hornilla eléctrica. Muchos usuarios consideran que simplemente encender la hornilla para calentar la arepa, pues no hay consumo, pero es que el medidor no registra, no es un medidor de tiempo, es un medidor de consumo. La hornilla eléctrica equivale a tener 10 bombillos prendidos, o sea, si yo tengo la hornilla eléctrica prendida una hora, me estaría gastando 1000 vatios en esa hora, pues es equivalente a 10 bombillos prendidos. La lavadora, también muy común utilizarla. Tener la lavadora equivale a tener 5 bombillos prendidos, un equivalente de 500 vatios hora. El microondas, aunque esté conectado, él consume mínimamente, pero cuando lo ponemos a trabajar, pues consume el promedio de 16 bombillos, o sea, 1600 vatios en una hora. Las neveras, hay que distinguir entre la nevera tradicional y la nevera no frost. La nevera tradicional, que es la que produce el hielo, la que produce escarcha, pues esa nevera, el consumo es de 3 bombillos, ¿sí? 3 bombillos, el equivalente en una hora son 300 vatios. Lógico, estas neveras
con un buen funcionamiento deben descansar, trabajar lo que llamamos 12 por 12, si trabaja 12 horas pues descansa otras 12 horas por el funcionamiento de la misma. La olla arrocera consume el promedio de 600 vatios hora, pero tiene una connotación que el usuario debe conocer. La olla arrocera, cuando el arroz esté, yo debo desconectarla, porque si no la desconecto y permanezco conectada a la red, pues cuando ella tiene un sistema que cuando siente que el arroz empieza a enfriarse, pues vuelve e inicia a calentarlo y entra en funcionamiento. Entonces, pues a veces los usuarios no conocen y permanentemente la olla arrocera le está generando consumo porque no la desconectan cuando está el arroz. La plancha de ropa. La plancha tradicional, el promedio es de 800 vatios hora, un equivalente a 8 bombillos tradicionales encendidos. Pues hoy día el usuario ya se acostumbró a que no plancha todo el fin de semana la ropa, sino que únicamente plancha lo que requiere, y eso ha hecho que se optimice el consumo de ese equipo electrodoméstico. Y rematamos pues con la ducha eléctrica, que casi todos los usuarios hoy la tienen, los que no tienen gas ya han eliminado el calentador, y la ducha eléctrica pues sí consume el promedio de 48 bombillos, un consumo de 4.800 vatios hora. ¿Qué significa eso? La ducha eléctrica consume considerablemente, pero hay un elemento que debe tener en cuenta el usuario, que la ducha eléctrica se hace eficiente es cuando quien la utiliza únicamente es la persona que se demora poco en el baño y abre la llave para jabonarse, la abre para jugarse. Donde no es óptimo tener una ducha eléctrica y donde el usuario termina pagando un considerable consumo, cuando los niños o adultos hasta que no salen del baño no cierran la llave, pues ahí tienen que son 48 bombillos registrados por el medidor de energía y el consumo se hace muy considerable. Hasta aquí Enfoque Semanal. Agradecemos su compañía y les recordamos que si tienen alguna inquietud o denuncia para presentar en su comunidad, se pueden comunicar con nosotros a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla, 336-6044 y 336-6740. Hasta una próxima emisión.